Nikki se quedó congelada en la puerta, habían dejado extraños zapatos de mujer en el pasillo y ruidos sospechosos provenían del dormitorio. Una situación banal descrita en muchas series de televisión y libros, excepto que Nikki nunca pensó que le podría pasar a ella. Con sus piernas casi inflexibles, se acercó al dormitorio y abrió la puerta. No se equivocó. Paul, su novio, estaba entreteniendo a una chica pelirroja de piernas largas en su cama. Se le formó un nudo en la garganta que en cualquier momento podría haberla hecho llorar, pero Nikki decidió que no daría a esos dos el placer de ver sus lágrimas. Se dio vuelta y salió dando un portazo fuerte. Mientras salía corriendo, tragó aire, respirando pesadamente y tratando de calmarse, pero fue inútil, las lágrimas le quemaron la cara. Como pudo, preguntó en voz alta, a lo que un transeúnte respondió al darse la vuelta, pensando que la pregunta estaba dirigida a él. Pero Nikki rápidamente se alejó de la casa que durante mucho tiempo había considerado suya. Recogeré mis cosas mañana o en otro día, reflexionó Nikki tratando de calmarse un poco, aunque en el fondo ya sabía que nunca volvería allí. Se puso una bufanda abrigada y se apresuró a ir al café más cercano cuando comenzó una tormenta de nieve. Se reunieron nubes oscuras y el viento era tan fuerte que la heló hasta los huesos. Al entrar al café, Nikki se horrorizó al darse cuenta de que había olvidado su bolso. Buscando en sus bolsillos, logró reunir lo suficiente para un café. Sin un hombre y ahora sin siquiera dinero, pensó, sería bueno meter el teléfono en el bolsillo o también me quedaré sin comunicación. Cuando se calentó un poco, el camarero anunció que el café cerraría pronto. Nikki se estremeció mirando por la ventana, la tormenta de nieve estaba en pleno apogeo y este invierno nevaba especialmente fuerte. No podía volver a casa, no quería ver al hombre que la había traicionado. Junto con su teléfono, en su bolsillo había un manojo de llaves, una de las cuales era de su oficina. Con un plan en mente, Nikki se apresuró a ir a la editorial donde había trabajado durante años. ¿Quién está ahí?, le preguntó al guardia de seguridad anciano. Oh, Nikki, lo siento, no te reconocí. ¿Qué te trae aquí a esta hora tan tardía?, preguntó el señor Wells. Señor Wells, ¿puedo dormir en el estudio?, preguntó Nikki con la voz temblorosa por el frío. El señor Wells había trabajado como guardia de seguridad en la editorial durante años, que era amable y alegre y todos los empleados lo amaban. Por supuesto, Nikki, ¿cómo puedo dejarte afuera en el frío? Entra, te pondré el té. Estás temblando por todas partes, te enfermarás de esa manera. Nikki abrió la oficina, se quitó la chaqueta y tomó una taza de té de hierbas cuidadosamente preparado por el guardia. Ella valoraba mucho su trabajo. Paul era director de la empresa editorial, mientras que Nikki se graduó en la escuela de periodismo, se unió al personal de Paul y luego se convirtió en editora en jefe. Rápidamente ganó autoridad y respeto entre sus colegas porque ella a menudo asumía las responsabilidades de Paul. Siempre estaba dispuesta a ayudarlo, especialmente desde que comenzaron a salir. Aunque Paul nunca le propuso matrimonio, ella sinceramente los consideraba una familia y el sello en el pasaporte era algo formal que nadie necesitaba. Bueno, eso es todo, Nikki. Se acabó el hombre que pensabas que era el amor de tu vida, ha resultado ser un sinvergüenza y un traidor, dijo en voz baja y rió nerviosamente. La imagen de la traición volvió a sus ojos una y otra vez y, encerrándose, Nikki finalmente dio rienda suelta a sus sentimientos. En la mañana, la despertó un ruido en la sala de espera. La puerta golpeaba fuerte. «Abre, Nikki, abre». Yo dije, Paul gritó. El corazón de la mujer latía frenéticamente. Ella no quería abrir la puerta, pero tenía que hacerlo. Paul entró a la oficina sin cerrar la puerta, a pesar de que los empleados venían a trabajar. ¿Por qué no pasaste la noche en casa?, Paul preguntó. Nikki miró en silencio por la ventana. Tenía miedo de que él viera sus lágrimas, pero no le daré ese placer, pensó tratando de mirar a Paul con indiferencia.
No quise distraerlo, señor Tallay, de asuntos importantes. No se preocupe por las cosas pequeñas, dijo Nicky. Nicky, soy un hombre y mi naturaleza masculina no podía esperar a que me dieras tiempo. Piensa en ello, un día estás cansada, entonces estás trabajando, entonces algo más, ¿y qué me ofreces? ¿Estás diciendo que es mi culpa que hayas traído a una chica a nuestra casa? Nicky sintió que le costaba respirar. Había asumido cualquier cosa menos que él se diera vuelta como esto. Fue demasiado. Ella decidió terminar la conversación y trató de irse, pero Paul literalmente la inmovilizó contra la pared. ¿A dónde vas? ¿De verdad crees que voy a dejarte ir?, preguntó desafiantemente. Déjalo ir, Paul. Se acabó. No quiero volver a verte. Nicky intentó liberarse de su fuerte agarre pero no pudo. ¿Lo has pensado bien, Nicky?, Paul preguntó enojado. No vales nada sin mí. Recuerda de qué porquería te saqué. ¿Quieres volver al pantano? Crecí allí. Nadie te dará un trabajo en esta ciudad sin mí. Nicky estaba en silencio tratando de contener las lágrimas. No tenía familia. Paul era la única persona cercana a ella en el momento en que sus padres se fueron cuando Nicky era muy pequeña. Ella fue criada por su abuela, quien también murió no hace mucho. Él sabía lo mucho que la aburría la pérdida y ahora la estaba lastimando de nuevo. Es una pena no haberte visto tal como eres después de todos estos años, dijo Nicky, y sintiéndolo, su agarre se liberó un poco y salió corriendo, incapaz de contener los sollozos. Después de correr una distancia decente desde la editorial, Nicky se detuvo. Sus pensamientos estaban confusos. Oh, ¿cómo pudo él? Era la única pregunta en su mente. Temía la idea de volver al apartamento para recoger sus cosas y posiblemente volver a encontrarse con él allí. Eso era lo último que quería en el mundo. Suspirando profundamente, se secó las lágrimas y caminó lentamente por las calles, decidiendo regresar por sus cosas más tarde cuando se hubiera calmado un poco. Nicky intentó repensar su vida, en que se había equivocado, porque Paul había comenzado a engañarla. Después de todo, él la amaba, podía sentir que era cierto. Pero él había cambiado mucho últimamente. A menudo era irritable, grosero y siempre llegaba tarde al trabajo. Ahora se dio cuenta de por qué. Las lágrimas volvieron a sus ojos cuando Nicky pensó en ello. Era el momento en el que estaba haciendo todo lo posible para ayudar a Paul en su trabajo y apoyarlo. Y en agradecimiento, él estaba teniendo aventuras con otras chicas. Pasando por una floristería, Nicky se quedó quieta por un momento viendo a los hombres elegir flores. Mirando su reflejo en la ventana, Nicky sonrió con tristeza. Vio a una mujer triste con los ojos hinchados por las lágrimas y con rímel corrido. Alejándose de la ventana rápidamente, se sumergió en sus pensamientos tristes y sin mirar a su alrededor. Solo en ese momento, salió un hombre de la tienda con una enorme canasta de rosas blancas y Nicky chocó con él a toda velocidad. Algunas de las flores se esparcieron y Nicky se cayó. Mira por dónde vas, dijo el hombre irritado, pero sin embargo le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. En ese momento, cuando tocó su mano, algo le pasó a Nicky. Había estado tratando de olvidar toda su vida. Desde que era pequeña, le ardían los pulmones, se sentía mareada y su pecho ardía. No podía levantarse. El cuerpo se sentía como algodón y sus brazos y piernas no obedecían. Solo una imagen seguía cambiando en su mente. Nicky vio que el hombre parado a su lado estaba ardiendo en un auto negro. Las llamas parecían estar consumiéndolo y él gritaba, sintiendo todo su dolor. Nicky perdió el conocimiento. Cuando despertó, lo primero que vio fue la cara preocupada del mismo hombre de su visión. «Oh, me petrificaste. Tienes que ir al hospital». «¿Por qué no te llamo un taxi?», dijo el hombre sonriendo amablemente. «Te llevaría yo mismo»,
pero no puedo, estoy apurado, dijo sacando su teléfono celular para llamar a un taxi. Por favor, quédate en casa mañana. Estás en peligro, Nicky susurró. Debes haberte golpeado la cabeza. Deberías ver a un médico, después de todo, dijo el extraño. No es necesario, estoy bien. Nicky se levantó y se dio cuenta de que estaba en un banco junto a la parada de autobús. Supongo que cuando me desmayé, él me llevó aquí, pensó. El hombre se encogió de hombros y se dirigió hacia un auto negro estacionado cerca. Espera, gritó Nicky y se apresuró hacia él. Me doy cuenta de que probablemente pensarás que estoy loca, pero te ruego que me escuches. No debes ir a ningún lado en este auto mañana. Te imploro, por favor, o tu vida estará en peligro. El hombre sonrió, claramente confundido por lo que escuchaba. Jovencita, ¿podrías irte a casa? Realmente tienes exceso de trabajo. Dijo mientras se daba la vuelta y se subía al auto. Nicky suspiró profundamente. No la creía, por supuesto. Ella también habría pensado que estaba loca si no supiera de su hit. Tratando de ordenar sus pensamientos, Nicky caminó hacia la casa de Paul. Tenía que conseguir sus cosas. Tenía un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad que alquilaba a inquilinos. Así los llamaba y les hacía saber que necesitaba su apartamento en 2 meses. Por supuesto, lamentaba echar a personas que eran muy decentes. Después de todo, habían estado alquilando el apartamento durante mucho tiempo, pagando fielmente y manteniéndolo en perfecto orden. Pero no se podía hacer nada, tenía que vivir en algún lugar. Cuanto más se acercaba a la casa donde había vivido durante los últimos años, más pesado se volvía en su alma. Pero cuando insertó la llave en la cerradura, se quedó atónita. La llave se giró y no abrió la puerta. Nicky se sentó en los escalones y lloró en voz baja. Paul ya había cambiado las cerraduras. ¿Por qué hizo eso?, pensó. Después de todo, fue él quien la engañó. Ella se sentó en las escaleras hasta altas horas de la noche esperando a Paul, pero él nunca regresó a casa. Nicky se preguntaba qué hacer y a dónde ir. Por supuesto, tenía una casa vieja en un pueblo fuera de la ciudad donde vivía su abuela, pero estaba bastante deteriorada. Incluso en ese momento, su abuela había ahorrado todo su dinero para comprarle a su única nieta un apartamento en la ciudad. Y ahora, ¿qué había sido de él? Nicky no había estado allí desde que su abuela murió. Después de pensar un rato, decidió ir a la oficina de trabajo nuevamente. Después de todo, hoy era nuevamente el turno del señor Wells y él ciertamente no la dejaría en la calle. Cuando llegó a la editorial, Nicky se dio cuenta de que estaba agotada. Tocando la puerta, escuchó el sonido de la cerradura. El señor Wells salió hablando con voz culpable. Nicky, me dijeron que no te dejara entrar más. Por favor, perdóname. Paul lo ordenó, dijo con labios temblorosos. ¿Lo hizo?, preguntó Nicky con labios temblorosos. Sí, después de que te fuiste. Literalmente se salió de la cadena. Gritó a todos y ordenó que buscaran tu reemplazo, pero será difícil para él reemplazarte. Has estado trabajando para 3 personas, el guardia suspiró profundamente. Sin embargo, no puedo dejarte afuera en el frío. Entra y pasa la noche en mi sala de profesores y en la mañana decidirás qué hacer. Gracias, señor Wells, respondió Nicky sollozando. Su cabeza se partía y su corazón dolía por el dolor y la injusticia, pero tan pronto como su cabeza tocó la almohada, se quedó dormida inmediatamente. Se despertó cuando el sol ya estaba brillando y escuchó el ruido de voces. Después de limpiarse rápidamente, Nicky fue a su oficina. Para su sorpresa, estaba abierta. Nicky rápidamente recogió sus cosas, principalmente su computadora portátil, arrojó todo apresuradamente en su bolso y se dirigió hacia la puerta, pero en ese momento Paul irrumpió en la oficina.
¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién se atrevió a dejarte entrar? Te despidieron ayer, Siseo Paul. No te preocupes, vine a buscar mis cosas y mi cheque de pago. No te volveré a engañar, Nicky respondió. El hombre que tenía delante ahora se parecía vagamente al que ella amaba. Sal, pero guarda tus cosas, gritó Paul. Pero estas son mis pertenencias personales y la computadora portátil también es mía. No te vuelvas loco, Paul, Nicky respondió apretando el bolso. En ese momento, el enfurecido Paul estaba a punto de decir algo humillante y levantar su mano para golpearla, pero la secretaria que había entrado frustró su plan. Señor Tallay, el director general ha llegado y te está esperando en el estudio, dijo la chica. Tienes suerte. Ahora sal, le gritó a Nicky. No sé por qué actúas así. Aparentemente es una venganza por mi lealtad y amor por ti. Solo sabes que nadie cancela el boomerang y todo el mal que me hiciste seguramente regresará a ti. Verás, dijo Nicky en voz alta y salió corriendo de la oficina. Richard, el hombre que se topó con Nicky después de comprar flores, tuvo una conversación con su mejor amigo Brian. Qué molesto es todo. Siento que me estoy asfixiando por la desesperanza, dijo Richard sentándose en una gran silla de cuero frente a su amigo. Buddy, no exageres. Nadie te envidiaría. Ingresos comerciales estables, las mejores chicas. Tu Elise parece de una foto. No puedes quitarle los ojos de encima, Brian respondió sonriendo. Tienes razón, pero hace mucho que no lo disfruto. Todas estas chicas, incluida Alice, solo están interesadas en el tamaño de mi billetera. Richard miró pensativamente por la ventana. Bueno, solo la billetera, se rió Brian. Tenías una gran demanda incluso en la escuela secundaria porque siempre fuiste considerado guapo. Richard se puso de pie y se acercó a la enorme ventana panorámica de su oficina. Sí, era cierto. Siempre tuve una gran demanda entre las mujeres, y cuando el dinero apareció, el doble. La oficina de su empresa estaba ubicada en el centro de negocios más grande y las ventanas tenían una hermosa vista. En el fondo, Richard era un verdadero romántico. Cierto, tuvo que ocultar este sentimiento muy lejos para no ser considerado débil. En los negocios, la moderación y la dureza son importantes. Richard era dueño de un gran holding de medios que incluía algunas editoriales e incluso un canal de televisión. Hoy conocí a una mujer extraña cuando estaba comprando flores para Lisa, dijo en voz baja sin dejar de mirar a lo lejos. ¿Y esa mujer era tan buena que te dejó boquiabierto?, le preguntó Brian con una sonrisa. Ese no es el punto. Ni siquiera la miré bien, pero no puedo sacar sus palabras de mi cabeza. ¿Te imaginas que dijo que estaba en peligro? Brian se rió. Bueno, amigo, parece que las cosas están terribles. ¿Crees en los adivinos y los gitanos ahora? Además, tenemos una negociación importante mañana, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo todo, Richard hizo un gesto de despedida. Por cierto, también tenemos que pasar por esa editorial que compramos hace 2 años. Se quejan diciendo que el gerente se ha descarrilado por completo. Dicen que está malversando dinero. Tenemos que llegar al fondo de esto. Los amigos se despidieron y Richard se fue a su casa. En la puerta, lo recibió Lisa, quien se arrojó sobre su cuello y gorjeó cariñosamente. Qué bueno que estés en casa. Te extrañé mucho. Pensando en ti todo el día, se colgó del cuello de Richard y comenzó a besarlo. Lisa, basta. En realidad, estoy cansado, Richard dijo alejándose de ella. Eres tan aburrido, Richie. ¿Y por qué te amo? Lisa dijo juguetonamente, haciendo un puchero con los labios. ¿Y te amas? Richard preguntó mirándola a los ojos. ¿Qué quieres decir con eso? Lisa comenzó a enojarse al no recibir respuesta y continuó,
siempre estás insatisfecho y cansado como si fueras una especie de anciano. Richard caminó hasta su habitación y luego se dio vuelta y dijo, no me quedo con nadie si algo no te conviene. Ya sabes dónde está la salida. Richard yacía inmóvil en su cama pensando en su vida. Por alguna razón, recordaba su infancia cuando vivía solo con su madre. Consideraba esta quizás la mejor época de su vida. Vivían en un pueblo de provincias, lejos del bullicio de la metrópolis. Su padre se había ido a la capital a ganar dinero, pero nunca regresó. Su mamá se preocupó mucho, pero crió a su hijo para que fuera un hombre de verdad. Cuando terminó la escuela, su padre apareció de repente y le ofreció trasladarlo a la ciudad a estudiar, prometiéndole un buen trabajo después. Ya que Richard se dio cuenta más tarde de que la otra situación familiar de su padre no había funcionado y que no había más hijos, por lo que su padre recordó a su hijo a quien había dejado hace mucho tiempo. En ese momento, el padre de Richard era un hombre rico y quería involucrar a su único hijo en su negocio. Richard no quería dejar sola a su madre y su resentimiento hacia su padre era grande, pero su madre insistió en que se fuera. Finalmente, el joven cedió. Después de estudiar en la universidad, se fue a trabajar para su padre. Alisa era la hija de un ex fiscal, aunque después de la jubilación de su padre, su familia no era rica, tenían grandes conexiones. Hijo, toma a Alisa como esposa. No te arrepentirás. La niña es la primera belleza. Además, le gustas mucho y las conexiones de su padre nos abrirán todas las puertas. El padre de Richard persuadió con entusiasmo al joven. Al principio, no todo estaba mal en la relación entre los jóvenes. Sin embargo, Richard comenzó a notar que solo era un patrocinador de Alisa. No tenían nada en común y todo estaba claro sin decirlo. Recientemente, ella comenzó a insinuar que era hora de legalizar su relación. Los padres de ambos lados lo presionaron. Sin embargo, Richard retrasó la propuesta y pensó cada vez más en la separación. De repente, la imagen de la mujer que conoció esta mañana resurgió, causándole una sonrisa. Sacando su teléfono, Richard llamó a Brian. Brian, lo siento mucho, pero iré con mi mamá mañana por la mañana. No puedo quedarme aquí. Me estoy asfixiando en mi propia casa. Ayúdame a ir a la reunión mañana en lugar de mí. Bueno, amigo, ¿te has desanimado por completo? Brian se rió por teléfono. ¿Pero cómo iré? Sabes que mi auto está en reparación después del accidente. No hay problema, toma mi auto y yo tomaré un taxi para ir a casa de mi madre. He estado con ella durante mucho tiempo y la extraño mucho. Alisa se enteró de que Richard iba con su madre y puso cara de descontento. Richard, pensé que íbamos al club a divertirnos. ¿Qué olvidaste en tu backwater? Este backwater, como tú lo llamas, es mi ciudad natal, el lugar donde nací y tengo muchos recuerdos maravillosos. Además, la persona más cercana a mí vive allí, Richard respondió. Tal vez tú también puedas llevarme. Finalmente conocería a tu madre. No es necesario. Quiero estar solo, Richard dijo con firmeza. Sabía que era poco probable que su madre agradara a una chica como Alisa. Ella era una persona sensible e inmediatamente se daría cuenta de que no había sentimientos entre ellos. Ella siempre le había enseñado a casarse por amor. Solo Alisa pidió decencia para acompañarlo, pero sin obtener la aprobación del novio, fue a prepararse para el club. Richard recordó que quería pasar por una de sus editoriales y decidió visitarlo temprano en la mañana. No pudo dormir por mucho tiempo. En ese momento, sus pensamientos estaban confusos en su cabeza y sentía como si algo lo estuviera agobiando. Toda su vida parecía estar escapándose, pero no tenía problemas con el dinero, pero eso no era suficiente. Solo necesitaba a alguien que lo amara y lo apoyara sinceramente. ¿A quién amaría? Una vez intentó hablar con su padre sobre este tema, pero su padre solo se rió.
Hijo, deja estas tonterías para las personas estúpidas y hambrientas. Solo los cálculos correctos traen felicidad. Pero no se amaban tú y mamá, Richard se sorprendió. Lo hicimos y ya ves a dónde nos llevó. La domesticidad rápidamente arruinó todo. Según recuerdo, fuiste tú quien arruinó todo y nos dejó por una relación lucrativa, Richard sonrió. Y como puedes ver, solo benefició a todos. Si yo no me hubiera ido, entonces habríamos estado viviendo empobrecidos en el agujero en el que vivíamos. Y ahora, gracias a mí, eres un hombre de negocios exitoso. Tienes todo lo que quieres. Su padre se puso de pie, caminó en silencio a través de la habitación y levantó las cejas. No me digas que te arrepientes de lo que pasó. Solo un tonto débil podría razonar así, pero no mi hijo. Richard apenas pudo contenerse de gritarle a su padre, pero apretando los puños con ira, logró contenerse. No quería parecer débil ante los ojos de su padre. Pasó toda su vida intentando demostrar que podía convertirse en un hombre decente sin él, por lo que trabajó duro para construir su propio negocio y separarse de su padre. Sí, el comienzo que le dio su padre fue invaluable, por lo que Richard guardó silencio. Esta conversación surgió repetidamente en la memoria de Richard y ahora, cuando no podía dormir, se le ocurrió. Logró quedarse dormido solo cerca de Dawn y pronto sonó el despertador. Recordando que le había prometido a su amigo que le daría su auto, Richard llamó a un taxi. En 40 minutos, entró en una editorial e inmediatamente escuchó fuertes gritos y una mujer llorando pasó corriendo a su lado, casi derribándolo. Para su gran sorpresa, Richard la reconoció como su reciente conocida, pero la mujer ni siquiera lo miró. ¿Qué está pasando aquí?, Richard le preguntó a la recepcionista en el área de recepción. La chica miró alrededor temiendo que alguien pudiera estar escuchando y dijo, «Oh, señor papá, esto es lo que el señor Toei despidió a Nikki y todo funcionó gracias a ella. Ella es una persona maravillosa y, lo más importante, honesta y comprensiva, y el señor Talam, bueno, al personal no le agrada, ya sabes». La chica esperó una reacción a su revelación, pero Richard no respondió y decidió tratar con Paul, señor Toei, lo antes posible. Paul no esperó mucho y llegó corriendo en un par de minutos. Richard lo miró fijamente. «¿Qué pasa, señor Toei? Usted es nombrado director de la redacción y no hay orden». «Se quejan de ti», Richard comenzó. «No sé quién te trajo todo tipo de chismes, pero aquí todo está bien y los que difunden información falsa probablemente sean competidores o empleados despedidos y resentidos». Paul miró al CEO descaradamente, incluso con un desafío. «Correcto. Su rotación de personal ha estado fuera de serie últimamente». «¿Puede decirme por qué?», Richard preguntó. El hombre sentado frente a él estaba empezando a molestarlo. «Filtramos a los empleados defectuosos. Seleccionamos solo especialistas excelentes», Paul respondió rápidamente. «Notado. En general, a partir de mañana habrá una inspección no programada en la editorial». «Estás libre ahora», Paul obedeció, pero Richard tuvo tiempo de notar cómo se tensaba visiblemente. Haciendo un par de llamadas a la oficina central, Richard ordenó a los mejores especialistas para verificar esta oficina antes de salir, solicitó el caso de Nikki del departamento de personal y luego se dirigió a la casa de su madre, pasando prudentemente por una tienda para comprar todo lo necesario. La anticipación de conocer a un ser querido calentó su corazón. El lugar donde Richard pasó su infancia y juventud no había cambiado un poco desde su última visita. Desafortunadamente, no pudo venir a menudo debido a su apretada agenda. Después de pagarle al taxista, Richard se quedó un rato cerca del edificio de 5 pisos que a menudo le había ofrecido a su madre para mudarse con él o comprar un apartamento en un edificio moderno más nuevo, pero ella siempre se negó. Respirando el aroma del día helado, Richard sonrió y caminó hacia la entrada. Elena no esperaba ver a su hijo, pero estaba contenta con su llegada. «¿Estás bien?»,
Preguntó con cautela mientras él felizmente la devoré cocinando. Sí, todo está bien, mamá, Richard respondió monosilábicamente. Es solo que normalmente me das una advertencia. No, no me malinterpretes, me alegro de verte. Solo pareces molesto por algo. Estoy cansado del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Hace mucho que no te veo. Te extrañé, Richard sonrió infantilmente. Elena no cuestionó a su hijo, aunque vio que obviamente estaba desconcertado por algo. Esa noche, Richard, por primera vez en mucho tiempo, cayó en un profundo y pacífico sueño y durmió casi hasta el almuerzo del día siguiente con el teléfono apagado. Cuando lo volvió a encender, los mensajes llegaban a raudales como si hubiera estado fuera de contacto durante un mes. Llámame de inmediato, había al menos una docena de mensajes de este tipo de Brian. Entre ellos, eran mensajes de Alice, pero Richard decidió ocuparse de ellos más tarde. Brian respondió inmediatamente a su llamada. ¿Dónde has estado? Pensé que te había pasado algo. Tienes a todos nerviosos, Brian gritó por teléfono. Espera, ¿qué pasó? Richard se sorprendió. El auto de Richard había tenido un accidente y no podía ser restaurado. La noche antes de salir a trabajar en lugar de Richard, Brian recordó que olvidó importantes en la oficina, así que le pidió al conductor que fuera a buscarlos. Pero el conductor se metió en un terrible accidente y estaba en la UCI ahora. Según la versión preliminar, el auto tenía frenos dañados y un tanque de gasolina que se incendió. No es un accidente. La policía ya lo dijo, continuó Brian. Tú y yo tenemos mucha suerte de no haber estado en ese auto, amigo. Richard rápidamente se levantó de un salto y se dirigió a casa. Hijo, ¿te vas ya? Aún no he tenido la oportunidad de hablar contigo, dijo su madre con lágrimas en los ojos. Tengo que irme, mamá. Lo siento. Definitivamente vendré pronto. No te preocupes, Richard besó a su madre y casi corrió hacia el taxi. Después de 3 días, el examen oficial confirmó las peores especulaciones. Mientras tanto, la vida de Nicky tampoco iba bien. El último pago que recibió fue mínimo, aunque el salario de Nicky tampoco era alto en relación con su empleo y responsabilidad, y ella nunca le había pedido a Paul que le aumentara el salario. Era vergonzoso delante del personal porque todos sabían que vivían juntos. A Nicky le parecía que al hacerlo estaba contribuyendo a su familia. 2 horas en un tren frío le parecieron una eternidad. Cuando se bajó en la estación deseada, Nicky sintió frío, el viento soplaba a través de ella y faltaba un largo camino. Era inútil llamar a un taxi, ningún automóvil iría al pueblo con ese clima. Se subió la bufanda y metió las manos en los bolsillos mientras caminaba por el camino apenas visible. Estaba prácticamente agotada cuando el familiar pueblo apareció en la distancia. Un poco más, pensó Nicky reuniendo fuerzas. De repente creyó escuchar un sonido extraño cerca. Nicky miró a su alrededor y notó una figura humana tirada en la nieve. Acercándose cautelosamente, escuchó a un hombre murmurar. ¿Qué te pasa? ¿No estás bien?, dijo Nicky en voz alta. El hombre dijo algo, pero Nicky no pudo entenderlo. Sacando su teléfono del bolso, saw la luz en su rostro. ¿Tom? ¿Eres tú, en la persona que yacía en la nieve? Ella reconoció a su compañero de la infancia, Tom. Vivía cerca de ella cuando era niña. Eran muy amigables y en su juventud Tom incluso le confesó su amor. Más tarde, su abuela dijo que él había tomado un camino tortuoso y comenzó a beber. Ahora Nicky se dio cuenta de que el tipo estaba completamente borracho. No podía dejarlo tirado allí, simplemente moriría congelado en una tormenta de nieve como esta. No sabía a quién llamar y su teléfono celular estaba prácticamente muerto. Nicky miró hacia el pueblo. A esa distancia, no podía levantar al hombre,
así que rompiendo algunas bolsas de plástico y atándolas, giró a Tom y lo puso encima de las bolsas para que pudiera deslizarse en la nieve. Sus fuerzas la estaban abandonando y sus manos estaban rígidas sin guantes. Después de una hora logró arrastrarlo a casa. Tocando la ventana de su casa, Nicky vio a la señora Martínez, la anciana madre de Tom. Juntas lo llevaron adentro. La mujer agradeció a Nicky por mucho tiempo, tratando de persuadirla para que se quedara a pasar la noche, pero Nicky se apresuró a su casa. La puerta arrugada y la pintura descascarada hacían que la casa pareciera deshabitada. Encontrar la llave en su lugar habitual, Nicky suspiró aliviada. La casa estaba fría y húmeda. Una ventana estaba rota. No había mucha madera en la pila, pero sería suficiente para unos días. Nicky calentó rápidamente la estufa y buscó algo para arreglar la ventana. Aparte de un trozo de linóleo viejo, no se pudo encontrar nada en la habitación de atrás, así que decidió conformarse con eso por ahora. Se puso a trabajar y, después de un tiempo, la ventana ya no dejaba entrar el frío y el calor de la caldera llenó la casa poco a poco. Nicky se acostó en la cama y se quedó dormida. Se despertó con un dolor insoportable en sus manos. No eran de su color habitual. Nicky se dio cuenta de que tenía congelación. En ese momento, hubo un golpe en la puerta. En el umbral estaba la señora Martínez con una canasta en las manos. Nicky, hola. Lo siento, no tuve oportunidad de agradecerte ayer. Antes de acostar a mi hijo ya te habías escapado, dijo la señora Martínez. Bueno, no hice nada especial. Solo lo que debía hacer. No podía dejarlo en el frío, Nicky sonrió avergonzada. Puedes entrar, pero no tengo nada para invitarte. Iré a la tienda hoy y compraré algunas provisiones. Oh, querido, pero la vendedora no abre la tienda con este clima. Aquí te traje algunas delicias, huevos de gallina caseros, leche y requesón, dijo la señora Martínez. También traje algunos remedios a base de hierbas. Tomarás té y mermelada, dijo la señora Martínez, colocando la canasta sobre la mesa. Nicky sacó las delicias y agradeció a su vecina. Todavía el mundo no está sin buenas personas, pensó para sí misma. ¿Y qué te trae por aquí, mi pequeña, especialmente con tan mal tiempo?, preguntó la señora Martínez. Las circunstancias resultaron así, suspiró Nicky, que no quería compartir los detalles. Al separarse de su vecina, Nicky comenzó a limpiar y preparar la cena. La casa ya estaba lo suficientemente caliente. En un baúl viejo, encontró su viejo traje deportivo. La abuela siempre ponía cosas en el baúl, diciendo que todo en la vida podía ser útil. Tenía razón. Al pensar en la abuela, los ojos de Nicky se llenaron de lágrimas. Era como si supiera todo de antemano. No era sin razón que la gente la trataba con cautela en el pueblo, pero todos la respetaban. Nadie sabía de su don, solo su nieta. El resto solo podía adivinar. Mientras las manos de Nicky le dolían cada vez más, la garganta comenzó a dolerle y al anochecer tenía fiebre. No había medicinas en la casa, solo hierbas traídas por la vecina y un poco de mermelada. Al despertarse en la mañana, Nicky se sentía aún peor. Sus fuerzas casi se habían agotado. La fiebre no bajaba y periódicamente se metía en sueños, a menudo con su abuela y sus tiempos juntas. Sus padres murieron cuando Nicky tenía casi 7 años. El autobús que los llevaba al trabajo se volcó y cayó a un barranco. Todos sobrevivieron excepto los padres de Nicky. Era como si su abuela supiera qué sucedería. Una vez, cuando Nicky era adulta, le preguntó por qué no los disuadió de ir si ella sabía todo. No está en mi poder decidir el destino de las personas, nieta. No se puede escapar del destino por muy amargo que sea. De ahí en adelante, vivieron solas con su abuela.
La anciana se hizo cargo de su nieta lo mejor que pudo e incluso logró comprarle un pequeño apartamento en la ciudad. Nikki adoraba a su abuela y trataba de ayudarla en todo. Nikki aprendió más tarde que también heredó el don de su abuela. Las visiones eran raras pero muy aterradoras para ella. Nikki sentía que estaba en llamas pero casi no tenía fuerzas para levantarse de la cama. Alguien llamó a la puerta. Nikki trató de levantar la cabeza, esperando que la persona en la puerta la ayudara. Reuniendo sus últimas fuerzas, lentamente se dirigió hacia la puerta. El golpe se repitió, pero cuando abrió la puerta perdió la conciencia. 15 minutos antes, Richard conducía desesperadamente por el pueblo buscando la casa que quería. No había números en las casas ni nombres de calles, por lo que Richard casi perdió la esperanza de encontrarla. Llamando a una de las pocas casas con la luz encendida, Richard esperaba descubrir algo sobre ella. La anciana que abrió la puerta lo dejó entrar. «Solo conozco a una chica llamada Nikki a quien podrías estar buscando», respondió ella. «Aquí viven en su mayoría personas mayores y hay gente como mi hijo». Ella sintió con la cabeza hacia un hombre que roncaba ruidosamente en la cama. El olor a alcohol en la habitación hablaba por sí solo. ¿Te imaginas que Nikki recientemente salvó a mi muchacho de una muerte fría? Lo arrastró sobre su espalda cuando lo encontró en un montón de nieve. Gracias de mi parte una vez más. No puedo ir yo misma, he estado enferma durante 3 días y apenas puedo levantarme ahora. Richard sabía en qué dirección ir para encontrar la casa correcta. Notó que la puerta estaba cubierta de nieve y solo una luz tenue indicaba que había alguien adentro. Nadie respondió al golpe, así que llamó de nuevo antes de escuchar pasos. La mujer abrió la puerta y luego se desplomó. Richard logró agarrarla y la llevó dentro a la cama. Su cara estaba pálida y claramente necesitaba ir al hospital de inmediato. La camioneta que le prestó su padre podía manejar fácilmente cualquier ventisquero. Envolvió a la mujer en una manta cálida, la colocó con cuidado en el asiento trasero del auto y se dirigió al hospital. Richard la llevó a la sala de emergencias en sus brazos. Una habitación separada, medicamentos, pagaré todo. Te lo ruego, ayúdenla, suplicó Richard. No te preocupes, es nuestro deber, respondió el doctor. El doctor se llevó a Nikki con la promesa de informarle sobre su condición tan pronto como supieran más. Durante todo el camino a casa, Richard pensó en ella. No todas las mujeres arriesgarían su salud para salvar a alguien, pensó. Cuando Nikki abrió los ojos, no podía entender dónde estaba. Le tomó un tiempo darse cuenta de que era un hospital. Tenía las manos completamente vendadas y una vena conectada a un goteo intravenoso. No estaba claro cómo había llegado allí. La enfermera que entró sonrió afectuosamente. Por fin has recobrado el sentido. Ahora llamaré al médico, dijo, y se apresuró a salir por la puerta. El médico examinó a Nikki durante mucho tiempo, haciéndole muchas preguntas sobre su bienestar, particularmente sobre sus manos. Bueno, Nikki, tu condición se estabilizó y el desarrollo de la neumonía fue detenido por medicamentos. Por ahora, debes permanecer bajo observación hasta que te recuperes completamente. Descansa, el doctor concluyó y dejó a Nikki con la joven enfermera que estaba cambiando la medicina en el gotero. Tu marido es un buen hombre. Te trajo en sus brazos y puso en alerta a todo el personal. Consiguió la medicina cara. Cualquier mujer te envidiaría, y es tan guapo. Oh, lo siento, la enfermera se disculpó al ver la expresión seria de Nikki. Esposo, dices, Nikki no entendía lo que estaba pasando. Los eventos recientes habían sido borrados de su memoria. Era difícil creer que Paul pudiera cuidar de ella, especialmente después de lo que había sucedido entre ellos. Pero, ¿quién sería entonces? Los siguientes días fueron los mismos: procedimientos, inyecciones, medicamentos.
La joven enfermera periódicamente traía golosinas que su marido le había dado, cada vez hablando con admiración de él. Nicky estaba dormitando cuando Richard entró en la habitación después de 2 días. La mujer se veía diferente. Había un sonrojo en sus mejillas y su respiración era uniforme y tranquila. Gracias al doctor, Richard se enteró de que sus manos estaban muy dañadas y requerían un tratamiento prolongado. Durante estos días, había aprendido mucho sobre ella. Estudió su expediente del departamento de personal y habló con sus colegas. Nicky sintió su presencia y lentamente abrió los ojos. «Tú», que ella susurró. «Yo soy Richard». Nunca llegamos a conocernos correctamente, él sonrió. «Lo siento si te ofendí ese día. Debí haber dicho un montón de tonterías. Probablemente pensaste que estaba loco, ¿no?» «No eres tú», Nicky respondió. «Es lo que pasa ahora. Tengo una deuda de gratitud contigo. Me salvaste la vida. Se podría decir que nunca creí en esas cosas, pero tus palabras me hicieron cancelar mi viaje. Gracias». Nicky se quedó en silencio, incapaz de soportar la dificultad para respirar. Su tacto era como una descarga eléctrica. Solo había sentido algo así cuando supo por primera vez de sus habilidades en su infancia lejana. Nicky recordó lo asustada que había estado entonces y su abuela la había calmado. Se sintió mareada y se hundió lentamente de nuevo en la almohada. «Será mejor que descanses por ahora y no te preocupes», Richard dijo con cariño. «¿Te gustaría que te leyera?», preguntó de repente. Nicky asintió. Richard se sentó en el borde de la cama, sacó un libro y comenzó a leer. Nicky no escuchaba el texto, su voz era tan agradable que hipnotizaba. Ella se quedó en silencio tratando de observarlo discretamente. Hoy se veía diferente a la primera vez que se conocieron. Entonces vestía un traje y un abrigo estricto. Ahora vestía jeans azules y un suéter liso. Su cabello era oscuro, de longitud media y bien peinado. El hombre estaba bien afeitado y el aroma de su perfume era tenue pero muy agradable. Richard venía todos los días. Al principio, las conversaciones eran un poco incómodas, pero con el tiempo comenzaron a hablar como conocidos de toda la vida. Intereses comunes, opiniones sobre la vida, el sentido del humor y, por supuesto, trabajar en el mismo campo los acercaron. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Nicky una noche cuando Richard estaba, como siempre, cerca. «Es una larga historia. Tenía que encontrarme con tu exdirector y obtener tu dirección». «¿Hablaste con Paul?», y Nicky se maravilló. «Sí», Richard inmediatamente cambió de tema y nunca volvieron a esta conversación. Unos días después, el médico tratante finalmente dijo: «Nicky, debo decirte que mañana te darán el alta. Las pruebas están bastante decentes. Te daremos una derivación para tratamiento adicional en otra clínica. Desafortunadamente, tus manos no están sanando tan rápido como esperábamos». El médico dijo algo más, escribió recomendaciones en una hoja de papel y prometió entregar todos los demás documentos mañana en el momento del alta. La noticia de la inminente alta, por extraño que parezca, molestó a Nicky. No quería volver a casa. Era muy aterrador lidiar con la vida cotidiana con las manos lesionadas. Nicky se dio cuenta de que difícilmente podía hacer frente a la situación y que no había dinero para continuar el tratamiento. El tratamiento que estaba recibiendo ahora, según había insinuado la enfermera, lo pagaba Richard. Esa noche, por primera vez, no vino a verla. Nicky esperó hasta la noche, pero en vano. El sueño tampoco llegó y varios pensamientos llenaron su cabeza. Después de haber pasado casi toda la noche despierta, temprano en la mañana recogió sus pocas pertenencias y se dirigió al consultorio del médico. Después de recoger los papeles del alta, lentamente se dirigió hacia la salida. Nicky escuchó una voz familiar muy cerca. «Oh»,
Tenía miedo de llegar tarde. Richard estaba parado con un ramo de flores. Lo siento, ayer no pude venir. Estaba tan ocupado que tuve que resolver muchas cosas importantes. Sentémonos, podemos hablar. Richard se ofreció, señalando el café del hospital. Hablé con el médico. Richard comenzó. Y me dijo que necesitas más tratamiento y es bastante serio. No creo que debas volver a esa casa en el pueblo. Es prácticamente inevitable y llegar a la ciudad para recibir tratamientos desde allí no es realista. ¿Y cómo te mantendrás en casa? Richard hizo una pausa. Tengo un apartamento en la ciudad, respondió Nicky en voz baja. Yo también lo sé. Además del hecho de que estás sin trabajo por culpa de Paul, el hombre dijo tenso. Tengo una propuesta de negocio para ti. Te ofrezco un trabajo y un alojamiento en mi casa, dijo mirándola inquisitivamente. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Haciendo qué? Realmente no entiendo. Nicky estaba confundida. Su mente era un completo desastre. Nicky, eres una excelente especialista en tu campo. Lo siento, pero tuve que hacer algunas consultas. Tengo un proyecto muy interesante en mente, pero necesito la ayuda de alguien en quien pueda confiar completamente. Esa persona eres tú. Tengo confianza en ti y tienes la experiencia necesaria. Hasta el momento, solo un círculo mínimo de personas lo sabe. Discutiremos los detalles un poco más tarde. Richard cubrió su mano con la suya. Tendrás una casa grande, tu propia habitación y lugar de trabajo. Visitarás todos los procedimientos necesarios para que te recuperes más rápido. Piénsalo, ¿no es esa la mejor manera de salir de esto? No lo sé. Nicky lo miró a los ojos azules y, después de una breve pausa, aceptó, pensando para sí misma qué pasaría. No quería separarse de Richard. Bien, entonces vámonos. Richard sonrió y exhaló con alivio. Nicky asintió y se dirigieron al auto estacionado. No era la camioneta esperándolos en el estacionamiento, sino un sedán ejecutivo azul oscuro. Decidí cambiar mi imagen. Richard se rió al ver la pregunta en sus ojos. Estaba bastante lejos de su destino. Tuvieron una conversación casual, riendo y bromeando en el camino, pero cuanto más se acercaban, más serio se ponía Richard. Finalmente, detuvo el auto en la entrada de un village privado. Nicky, hay algo más que me gustaría decirte. Richard se detuvo por un momento. En la casa a mi lado vive Alisa, mi novia. Esta información golpeó a Nicky como una ducha fría. Se le formó un nudo en la garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas. Entiendo, Nicky respondió con voz temblorosa. No te preocupes. Alisa no entiende nada sobre el trabajo, así que nadie interferirá con el tuyo. Nicky asintió en silencio y se volvió hacia la ventana. Por supuesto, sospechaba que un hombre como Richard no se sentía solo, pero en el fondo había esperado lo contrario. Pasaron el resto del camino en silencio. Cuando estacionaron frente a una gran mansión, Richard tomó las cosas de Nicky y le hizo un gesto para que lo siguiera. La casa era aún más grande de lo que parecía desde afuera, pero para sorpresa de Nicky, era bastante acogedora. Siempre le pareció que casas tan grandes eran como museos sin comodidad, pero parecía estar equivocada. Su enfermera llegará más tarde por la tarde y le traerá todo lo que necesita para su tratamiento. Póngase cómodo por ahora. Richard sonrió y caminó. Nicky se sentó en el borde de la enorme cama y suspiró profundamente. La habitación estaba decorada en colores beige claro y también encontró una puerta que conducía a una pequeña oficina con todo lo que necesitaba para trabajar. Miró sus pocas pertenencias y después de arreglar un kit de aseo decidió que mañana necesitaba quitarle sus cosas a Paul, pero aún no entendía cómo. Al anochecer, una enfermera vino a verla, le atendió las manos y le dio el medicamento necesario. Era obvio que la mujer era una profesional y también fue muy agradable hablar con ella, algo que Nicky ahora extrañaba mucho.
Cuando Nicky escuchó un golpe en la puerta, se estremeció. Era Richard. Él la invitó a bajar al comedor para cenar. Nicky se puso las pantuflas y lo siguió hasta la mesa. Él sonrió acogedoramente, señalando el asiento frente a él. ¿Puedes perdonarme?, preguntó. ¿Por qué? Nicky no entendió. Por casi matarte de hambre. Nicky se rió. Es bueno que una chica se ponga a dieta. No lo necesitas. Richard le guiñó un ojo alegremente, mirando la figura de Nicky. Ya veo, te estás divirtiendo. Escucharon la voz de una mujer. Una mujer joven bajaba las escaleras acercándose a la mesa. El humor alegre se desvaneció rápidamente. La mujer se acercó a Richard y lo besó. Hola, cariño. No sabía que teníamos invitados. ¿Puedes explicarme?, preguntó desafiante. Sí, esta es Nicky, mi asistente personal. Ella vivirá en esta casa debido a las circunstancias. Y esta es Alyssa, se dirigió a Nicky, pero Nicky parecía congelada en su lugar. Miró a Alyssa y no podía creer lo que veía. La mujer tenía un cabello rojo brillante y se parecía mucho a aquella con la que había atrapado a Paul. ¿Vas a arrastrar a todas las trabajadoras a nuestra casa ahora o esta es especial?, Alyssa preguntó desafiante. ¿A mi casa, quieres decir? Nicky me salvó la vida, así que tengo una deuda con ella de gratitud. ¿Te satisface esa explicación?, respondió el hombre con calma. Discúlpame, creo que iré a mi habitación. No me siento bien. Nicky se dirigía a su habitación cuando las palabras de Alyssa le llegaron. Richard, estás loco. Mírala. ¿Qué ayuda puede dar ese muñeco con el pijama gracioso? Alyssa se rió desagradablemente. Nicky no escuchó el resto de la conversación. Su corazón latía frenéticamente. Tal vez se equivocó con Alyssa. Tal vez porque había muchas chicas con ese cabello y solo se lo imaginó. Un poco más tarde, Nicky trajo la cena a su habitación. Ya era tarde en la noche. Después de comer un poco, se dio cuenta de que quería un poco de té, un hábito que tenía desde hacía mucho tiempo. Abriendo la puerta, fue buscando la cocina. Había una luz tenue en la casa, lo que significaba que lo más probable es que todos habían ido a sus habitaciones. Buscando la cocina, Nicky se preparó un poco de té. Había una enorme chimenea en la sala de estar y la vista desde la ventana era espectacular. Sin encender la luz, se dirigió a la ventana. El enorme alféizar de la ventana era perfecto. Nicky se acomodó y comenzó a disfrutar de su té. En esos momentos, a menudo recordaba a su abuela. Recordaba cómo le había presentado a Paul por primera vez y le había disgustado muchísimo. Este no es tu hombre, nieta. Está podrido por dentro. Sabes que llorarás con él, dijo su abuela. Pero Nicky, enamorada hasta las orejas, no quería escuchar nada. Paul le parecía un príncipe de cuento de hadas, su primer amor. Después de graduarse, Nicky se mudó a su departamento alquilándolo a sus inquilinos. Paul le consiguió un trabajo en su oficina editorial, convirtiéndola prácticamente en su mano derecha. Como se dio cuenta más tarde, consistía solo en el hecho de que él le transfería la mayoría de sus tareas, aprovechando su eficiencia y diligencia. Nicky adoraba su trabajo, realizando el negocio diurno y las asignaciones de Paul. Podía pasar noches escribiendo artículos, editando, completamente inmersa en su negocio favorito. Para ella, una chica sin experiencia, esa vida familiar parecía ideal. Inmersa en sus pensamientos, Nicky no notó de inmediato los pasos. «¿Te estoy molestando?», escuchó la voz de Richard cerca. Él estaba parado con una taza de bebida caliente en sus manos. Vestía una bata de casa y su cabello mojado y despeinado sugería que se había duchado recientemente. Ella no lo había visto así antes. El hombre se sentó a su lado.
Yo tampoco puedo dormir, dijo. Me gusta sentarme en silencio con una taza de té antes de irme a la cama, pensar, soñar. Yo también, Nicky suspiró. También me gusta mirar el cielo nocturno y las estrellas. Tardes como esta me inspiran a hacer algo nuevo. Richard sonrió. Eres una mujer maravillosa, Nicky. Nunca había conocido a nadie como tú antes. Dime, ¿cómo te diste cuenta de que estaba en peligro? Nicky había esperado durante mucho tiempo escuchar esa pregunta. No sé cómo lo hice. Mi abuela tenía el don de la previsión o algo así. Supongo que lo heredé de ella. Era muy raro, solo unas pocas veces. Ella siempre decía que mis visiones me cambiaban la vida. Eso es todo, no hay otra explicación. Gracias, Richard susurró, mirando fijamente a Nicky. El silencio se prolongó. Creo que es hora de irse a la cama, Nicky sonrió, intentando aligerar el estado de ánimo. Sí, seguro, descansa un poco. ¿Has tenido un día difícil? Richard le deseó buenas noches y se quedó en la sala. A la mañana siguiente, Nicky se despertó cuando salió el sol. Le dolían los brazos, pero no tanto como antes. Por la ventana, vio a Richard dirigiéndose a su auto nuevo. Hoy vestía un traje de negocios, igual que cuando lo había visto por primera vez. Como si sintiera su mirada, se giró y la miró a través de la ventana. Nicky sonrió avergonzada y le saludó con la mano. Él le devolvió el saludo y se subió al auto. Hoy, Nicky decidió familiarizarse con el trabajo que tenía por delante, pero primero debía ducharse y desayunar. Bajando las escaleras, Nicky atrapó a Lisa sentada en la mesa. La chica se quedó congelada por la indecisión. Escucha, querida, se volvió hacia Nicky. Este es un área de comedor para los dueños de la casa, no para el personal. Richard te tomó prestada para ayudar con su trabajo, ¿no es así? Así que por favor desayuna con los sirvientes y no arruines el apetito de la gente. Nicky se quedó en silencio, mirando a Lisa. No tenía dudas ahora de que ella era a quien había visto en el departamento de Paul. Dije algo poco claro, Lisa gritó. Lo siento, realmente debería irme, Nicky respondió en voz baja, yendo a la cocina. La cocinera le preparó café y le dio unos sándwiches. Nicky se lo llevó todo. Las consecuencias de la reunión con el prometido de Richard no fueron agradables, pero al sumergirse en su trabajo, Nicky pudo distraerse de sus pensamientos. Un golpe en la puerta la interrumpió y la criada trajo una bolsa enorme y la colocó al lado de la cama. Aquí, tómalos, dijo alegremente y desapareció detrás de la puerta. En las bolsas estaban las cosas de Nicky, pero, ¿cómo habían logrado llegar aquí? Después de todo, estaban en la casa del pobre Paul. Mentalmente ya se había despedido de ellas, decidiendo poco a poco comprar todo lo que necesitaba. Mientras repasaba sus cosas feliz como una niña, su teléfono sonó. Hola, escuchó una voz familiar decir, espero que todo esté ahí. Hola, ¿cómo hiciste eso? No importa. Solo llamé a tu exdirector y me ofrecí a preparar todas tus cosas, respondió Richard alegremente. Gracias. Nicky imaginó la cara de Paul en ese momento y sonrió. También Richard le deseó un buen día y colgó. La mujer puso todas las cosas en los estantes y continuó trabajando. Se separó de la pantalla del monitor solo cuando estaba oscureciendo afuera y se escucharon voces abajo. Miró por la ventana y vio a Richard saliendo con su prometida. Elise estaba vestida con un hermoso vestido de noche y su cabeza estaba decorada con un peinado intrincado. Desde afuera, la pareja parecía perfecta, dos jóvenes guapos y exitosos. Nicky no podía apartar la vista. Richard se sentó con cuidado y su compañero en el auto sin mirar por la ventana desde la cual un par de ojos atentos lo observaban.
El estómago de Nicky le recordó que era hora de comer, ya que se habían saltado el almuerzo. Nicky bajó a la cocina. Tara y la cocinera Sara ya estaban cenando. Al ver a Nicky, la invitaron a la mesa. El maestro me pidió que te dijera que estés lista mañana por la mañana. Irás al doctor, dijo Tara. Nicky asintió, masticando un sabroso trozo de pollo. Sara, eres la única reina de la cocina. ¿Cómo lograste preparar semejante delicia?, elogió a la cocinera. Oh, Nicky, gracias. Solo por tus elogios. No todos están tan contentos en esta casa, la mujer sonrió amargamente. La prometida del dueño ya la bebió con sus regañonas, Tara explicó. La sopa es mala, la comida es demasiado simple, carece de sofisticación o algo así. Y me tiene muy nervioso con el desayuno. No sé qué hacer. Cuando el maestro vivía solo, siempre estaba satisfecho con todo, concluyó Sara. Pero cuando esa bruja entró en la casa, nadie es feliz, Tara suspiró profundamente. Tengo una receta para deliciosos panqueques. Las chicas del trabajo me pedían que los hiciera. Creo que sería perfecto para el desayuno. ¿Puedo compartir la receta?, sonrió Nicky. Me encantaría, cariño, la mujer aplaudió. Después de charlar un poco más en la cocina, Nicky regresó a su habitación. Richard y Alisa llegaron a casa pasada la medianoche. Nicky no dormía, que estaba inmersa en el trabajo. Entonces escuchó el sonido de un auto que se acercaba. Cuando Alisa engañó a Richard fue claro, pero Nicky decidió no contárselo a nadie. Es la relación de otra persona y entrometerse en sus asuntos no era su costumbre. Aunque atormentada por un elevado sentido de justicia quería hacerlo, pero se detuvo a tiempo. Levantándose temprano al día siguiente, Nicky estaba lista para la visita planeada al médico. Después de maquillarse discretamente y peinarse, se puso unos pantalones clásicos y una blusa sin olvidar los tacones. No quedaba mucho tiempo, así que se apresuró a ir a la cocina a desayunar y ayudar a Sara como lo había prometido el día anterior. Pronto, un plato lleno de sabrosos panqueques con la salsa de frutas especial de Nicky estaba sobre la mesa. Ahora que todo estaba listo, saboreó el aromático café mirando el reloj con miedo de hacer esperar al conductor. Richard se duchó, se vistió y bajó a la sala donde Alisa ya lo estaba esperando en la mesa. Le dolía terriblemente la cabeza. Anoche no le trajo el placer deseado. Últimamente, las salidas conjuntas con Alisa lo tensaron. Rara vez desayunaban juntos, así que se sorprendió. Estoy realmente sorprendido. ¿Y qué te hizo levantarte tan temprano?, le preguntó Richard. Decidí que no pasamos suficiente tiempo juntos y que comer juntos podría acercarnos, respondió Alisa. ¿Dónde está Nicky? ¿Por qué no está desayunando? Hasta donde yo sé, ya debería estar levantada, Richard preguntó, cambiando de tema. ¿Crees que los sirvientes no pertenecen a la misma mesa que nosotros? Alisa miró a su prometido desafiante. Ella no es una sirvienta. Creí haberte dicho que me salvó la vida. Por eso es una invitada en mi casa, dijo Richard. ¿Qué se supone que debo aguantar? ¿Esta mestiza a mi lado? ¿Has visto el estúpido pijama que usa? ¿Qué paleto tienes que ser para bajar a cenar en pijama a una casa decente? Sí, le dije que comiera con los sirvientes y que no se atreviera a molestarnos. Alisa estalló en un grito sin poder contenerse más. Eso es todo, Richard golpeó la mesa por primera vez y levantó la voz. En esta casa, mientras yo sea el amo, solo yo decidiré quién se sienta a la mesa conmigo, y si no te gusta la compañía de otra persona, come en otro lugar. Después de decir esto, Richard se levantó y fue a la cocina. Allí encontró a Nicky, que estaba hablando dulcemente con la criada y riéndose alegremente. Por un segundo, hoy se paró en la puerta. Nicky se veía muy diferente.
Los estrictos pantalones y blusa enfatizaban la dignidad de su figura. Maquillaje y estilo se renovaron e hicieron que su imagen fuera inusualmente gentil. Nikki, Richard la llamó. Vamos, tenemos que irnos. Hoy te llevaré personalmente a la clínica. La chica lo siguió en sorpresa. Alisa, todavía sentada en la mesa, miró transformada a Nikki con sorpresa y enojo. Te ves genial, Richard la felicitó mientras subían al auto. Nikki sonrió en silencio. Les tomó casi una hora llegar a la clínica. Luego esperaron para ver al médico. Cuando el médico examinó a Nikki, ambos estaban exhaustos y hambrientos. ¿Ves? El doctor dijo que las heridas pronto sanarán completamente y podrás vivir como antes, dijo Richard alegremente. Sí, muchas gracias. Si no hubiera sido por ti, no sé qué hubiera pasado conmigo, suspiró Nikki. No nos detengamos en eso. Solo he pagado tu amabilidad. Ahora almorcemos en algún lugar o podríamos morir de hambre, bromeó Richard. Se acomodaron en un café cercano. Richard pidió una comida completa con varios platos, mientras que Nikki solo tomó una ensalada y jugo. Por eso eres tan delgada, Richard se rió comparando sus porciones. El almuerzo se convirtió en una conversación sobre asuntos laborales. Ambos se comportaron casual y fácilmente. Qué extraño que no nos conozcamos desde hace mucho tiempo, pero se siente como si te conociera toda mi vida, Richard dijo de repente, cubriendo la mano de Nikki con la suya y mirándola a los ojos. Es como si el destino te enviara a mí para que al menos algo en mi vida apareciera brillante. ¿Por qué dices eso? Eres un hombre de negocios exitoso, tienes todo, Nikki se sorprendió. Su voz temblaba, su corazón latía tan fuerte que parecía que todos en el café podían oírlo. Richard suspiró profundamente. Lo conseguí con la ayuda de mi padre, y por supuesto no pierde la oportunidad de recordármelo cada vez. Sí, le agradezco el comienzo en mi carrera que me dio, pero quiero demostrarle a él y primero a mí mismo que valgo algo. He estado pensando durante mucho tiempo y he decidido realizar mi proyecto MEDE. Quiero lanzar un canal de televisión y una agencia de publicidad. En general, hay muchas ideas y quiero que me ayudes. Nadie lo sabe excepto tú. Quiero que quede en secreto, al menos por ahora. ¿Te refieres a que Alisa tampoco lo sabe? Nikki preguntó estupefacta por la información. No, Richard respondió. ¿Por qué? ¿No te vas a casar? Nikki se sorprendió. Alisa está muy lejos de todo esto. Cree que el dinero cae del cielo, Richard respondió brevemente. Se quedaron allí por un tiempo haciendo planes y discutiendo las mejores maneras de hacerlo real. No podían regresar a casa hasta la hora de cenar. Alisa, que los estaba mirando desde la ventana, estaba literalmente ahogándose de ira. Todo se derrumbaba ante sus ojos y Richard se estaba enfriando notablemente hacia ella. Alisa salió corriendo a su encuentro tan pronto como Richard y Nikki entraron a la casa, arrojándosele cariñosamente le dijo. Amado, te extrañé mucho. No cené sin ti. Les ordenaré que pongan la mesa. Nikki, espero que te unas a nosotros. Creo que sería mejor comer en la cocina, respondió Nikki. Cenar con nosotros, por favor, Richard le pidió. Nikki asintió, incapaz de rechazarlo. Después de ponerse su pijama favorito, Nikki bajó a cenar. Todos ya estaban en la mesa esperándola. Mirando al invitado, Alisa intentó reprimir una risa, aunque no pasó desapercibido. Sara, me gustaría desayunar mañana esos maravillosos panqueques de esta mañana. Me recuerdan un sabor de mi infancia, Richard sonrió con placer. Señor Harper, excepto que no fui yo quien los cocinó, sino Nikki, justificó al cocinero. De verdad, el hombre se sorprendió, mirando a Nikki. A todas tus virtudes, también cocinas perfectamente, la elogió.
Nikki sonrió avergonzada. Estás exagerando. Es que nunca tuvimos cocinero. A mí no me gustaron nada los panqueques. Son muy grasosos y las calorías son demasiado altas. Deberías gustarte menos hornear, Nikki, o te convertirás en una gorda, dijo Alisa sarcásticamente. Por cierto, Nikki, dime, ¿en qué mercado compraste esos pijamas? Cada vez que te veo con ellos, no puedo evitar reírme. Alisa se rió desagradablemente. Me los dio una persona muy agradable, así que son queridos para mí. A diferencia de ti, nací en una familia sencilla donde se valoraba mucho más la comodidad que los atuendos ostentosos. Si me disculpas, creo que me iré. Estoy un poco cansada. Nikki salió y rápidamente se dirigió a su habitación. ¿Por qué sigues molestándola? ¿No estás cansada? Richard preguntó. Solo estaba preguntando. No soporto estas costumbres campestres. Oh, sí. Olvidas que yo también soy de la provincia. Tal vez me desafíes. Nikki tiene una gran educación, excelente experiencia laboral y un corazón receptivo. ¿Y tú qué puedes hacer? Richard levantó la voz. Tal vez quieras cambiarme por esta chica provinciana. Y pensé, ¿por qué la trajiste aquí? Ahora está claro. Espero que no te arrepientas, Alisa dijo saliendo del comedor. Richard no pudo dormir esta noche. Se acostó en la sala. Nikki estaba constantemente en su mente. Era fácil y cómodo con ella. Podía ser él mismo, y también se sentía increíblemente atraído por ella. Habían pasado mucho tiempo juntos los últimos días. Probablemente todavía en el hospital, se dio cuenta de que ella no era simplemente una persona cualquiera en su vida. En la mañana, Richard se despertó con la cabeza pesada. Se sumó a esto una llamada de su padre, quien pidió una reunión con voz descontenta. El día prometía ser completo. Recientemente, la comunicación con su padre no trajo emociones positivas, solo reproches y reclamos. Por eso Richard decidió iniciar su propio negocio desde cero, pero nadie lo sabía todavía, excepto Nikki. Ella era la única en quien podía confiar. Tomando café apresuradamente, Richard fue a la oficina de su padre. ¿Cuál es la emergencia?, preguntó Richard entrando a la espaciosa oficina. No la voy a andar con rodeos. Alisa me llamó ayer quejándose, su padre dijo, haciendo una pausa y mirando inquisitivamente a su hijo. Ah, eso es lo que es, Richard sonrió. Y tú decidiste jugar al pacificador y mediador, ¿verdad? No exageres. Tu destino me importa. Si estás haciendo algo estúpido, ¿quién te guiará sino tu propio padre? ¿No crees que el tiempo para ser padre ya pasó? No soy el niño que abandonaste cuando más te necesitaba. Ahora tengo edad suficiente para manejar mis propios asuntos, respondió Richard con irritación. No seas tonto, hijo. Alisa es perfecta para ti. Las conexiones entre tú y su padre nos abrirán muchas puertas. Además, la chica está profundamente enamorada de ti. ¿Qué más quieres? ¿Y cuál es la historia de un vagabundo que trajiste a la casa? Richard miró fijamente a su padre y apenas se contuvo para no gritar. Nikki no es una vagabunda sino una mujer muy inteligente y decente. Y quien traiga a mi casa depende de mí. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Espero que nos entendamos, dijo y salió de la oficina de su padre. Se sintió fatal. No quería ver a nadie, casi nadie. Subió al auto y lo condujo hasta el lugar donde planeaba organizar su nuevo proyecto. Nikki estaba allí. El trabajo estaba en pleno apogeo y la mujer estaba llena de entusiasmo. Richard la vio inclinada sobre los papeles y, sin querer, la admiró. Sirviendo 2 tazas de café, Richard tocó la puerta de la oficina de hielo. Nikki sonrió. No puedes entrar sin tocar.
Eres el jefe. Estabas tan entusiasmada que no quería asustarte. Además, entraste tan rápido al trabajo que ahora siento que tú estás a cargo, no yo. Richard se rió. Después de tomar café, comenzaron a discutir los puntos de trabajo. Nikki encontró excelentes especialistas, incluidos algunos de su último trabajo, y también organizó una reunión con representantes de la empresa que fabrica el equipo necesario. También diseñó el espacio de la oficina y preparó algunos bocetos para que Richard los mirara. Eres un milagro. Dios te envió a mí, no hay otra manera. Richard caminó hacia Nikki, tomando sus manos entre las suyas. La chica se quedó en silencio y él también, sin quitar los ojos de encima de sus labios. El deseo de besarla era tan fuerte que apenas se contuvo, temeroso de su reacción. De repente, el teléfono en su bolsillo sonó fuerte. Richard levantó el auricular, retrocediendo hacia la ventana. Desde su pálido rostro y la emoción en su voz, Nikki se dio cuenta de que algo malo había sucedido. Hay problemas con mamá. Llamaron del hospital. Necesito irme de inmediato. Seguro, si necesitas ayuda. Nikki no tuvo la oportunidad de terminar la oración. Me gustaría que estuvieras ahí para ayudarme, por favor. Richard tomó su mano y Nikki, tomando su ropa exterior, lo siguió. Les tomó bastante tiempo llegar a su destino. A pesar de que el invierno estaba llegando a su fin, el clima era realmente invernal. Fuertes nevadas literalmente cubrieron el camino, paralizando el tráfico en algunas partes. El teléfono de Richard sonó varias veces, pero él rechazó la causa. Llegó al hospital casi de noche y fue directamente al médico tratante, quien le dijo que la madre de Richard había sufrido un infarto. Después de describir la situación, el médico autorizó una visita por la mañana, ya que la mujer estaba consciente. No tiene sentido volver a las carreteras. Están completamente nevadas. Richard se dirigió a su compañero. Pasemos la noche en el apartamento de mamá, si no te importa, por supuesto. Nikki no se opuso. No podía imaginar su vida sin este hombre. Extraño, pero no hace mucho pensaba que amaba a Paul. Ahora trató de ahuyentar los pensamientos sobre Richard. Él tenía una prometida, pero cuando él estaba cerca de ella o la tocaba, cada célula de su cuerpo respondía. Le gustaba todo de él, su voz baja y aterciopelada, su olor, su sonrisa y sus ojos. Nikki nunca había experimentado esto con Paul. A ella ciertamente le gustaba, pero nunca había habido una atracción tan increíble, ni siquiera al comienzo de su relación. En el edificio donde estaba el departamento de la madre de Richard, había un supermercado abierto las 24 horas donde pararon a comprar algo de comida. El pequeño departamento estaba inusualmente limpio y acogedor. Nikki lo notó de inmediato. Richard inmediatamente se puso ropa de casa que le sentaba bien. Una simple camiseta y pantalones cortos le quedaban bien a su figura. Nikki admiraba tratando de no delatarse, aunque su corazón estaba listo para saltar de su pecho. El apartamento estaba lleno de fotos de Richard en diferentes momentos de su vida. Mientras Nikki se acomodaba, Richard comenzó a preparar una cena sencilla. Richard, si es posible, me gustaría darme una ducha, Nikki preguntó vacilante. Seguro, el baño está ahí, se lo mostró. Pero no tendrás un cambio de ropa, dijo avergonzada. No creo que nada del armario de mi mamá te quede bien, él sonrió. Tal vez mi camiseta te ayude. Eres tan pequeña que será como un vestido. Cuando Nikki estaba en la ducha, se preocupaba cada vez más imaginando que tendrían que pasar la noche en el mismo apartamento. Cuando finalmente apareció en la puerta de la cocina con una camiseta y una toalla en la cabeza, la cena estaba lista. Richard se quedó helado cuando vio a Nikki, sonrojada después de la ducha. La ropa te queda muy bien, dijo al fin, sin apartar la mirada. Huele perfecto. Nikki intentó iluminar el ambiente. No estoy segura si es comestible,
Pero no tenemos otra opción, Richard sonrió. Sorprendentemente, todo estuvo delicioso. Durante la cena, la tensión se alivió un poco. Richard habló de los años que había pasado viviendo en este apartamento con su madre, incluso compartió sobre su difícil relación con su padre y las ofensas de la infancia. Nikki escuchó atentamente sin interrumpir. Richard se abrió con ella de una manera completamente diferente. Después de la cena, Richard le mostró álbumes de fotos, contando historias asociadas con cada foto. Tuviste suerte, tuviste una infancia maravillosa y una madre maravillosa, dijo Nikki. Cuídala atentamente, porque la familia y los parientes son lo más preciado que tiene una persona. Daría mucho por tener a mis seres queridos cerca de mí, pero desafortunadamente es imposible. Una lágrima rodó por la mejilla de Nikki. Richard tocó su mejilla y secó la lágrima. Ella parecía tan indefensa en ese momento. Él quería abrazarla y protegerla de todo. En lugar de eso, Richard de repente se inclinó y la besó. El beso estaba lleno de ternura y pasión que ambos apenas podían soportarlo. Nikki respondió al beso, parecía como si el mundo entero se congelara en ese instante. Richard tomó a Nikki en sus brazos y la llevó a su habitación sin dejar de besarla. La recostó suavemente en la cama y le preguntó, ¿seguro que quieres hacer esto? Una palabra tuya y me detendré. En lugar de una respuesta, ella suavemente le rodeó el cuello con los brazos y lo besó. Sin decir una palabra, esta noche era solo de ellos, y la cercanía no era solo física, se sentían como almas gemelas. Al despertarse en la mañana, Richard miró a Nikki durmiendo en su hombro. Ella era aún más hermosa mientras dormía. Decidió romper con Alyssa. Después de anoche, fue una tontería continuar con su relación que ya no tenía sentido. Ahora se dio cuenta de que había perdido la cabeza y ya no podía vivir sin Nikki. El teléfono en la mesa vibró. Tratando de no despertar a Nikki, Richard entró a la cocina y cerró la puerta detrás de él. Pero en cuanto se fue, ella abrió los ojos. Quiso gritar de felicidad. Tirando de su camiseta, quería salir, pero escuchó fragmentos de conversación que la mantuvieron en la puerta. Alyssa, basta. Mamá está en el hospital. Estaré allí mañana o en un par de días tan pronto como su vida no esté en peligro, dijo Richard. Nikki se dio cuenta de que era solo una reunión de una noche para un hombre que estaba a punto de casarse. La mañana estaba ocupada. Después del desayuno, fueron al hospital. Primero, Richard visitó al médico tratante y luego entraron a la habitación de su madre. La mujer estaba débil, pero muy contenta de ver a su hijo. Cuando Nikki decidió dejarlos en paz, la mujer dijo, «Tú brilla, hijo. Estoy tan contenta de que finalmente hayas encontrado a tu amor». Richard tomó su mano y sonrió. Permanecieron juntos por 2 días más hasta que el médico les informó que ya no había peligro para la vida de su madre. Temprano en la mañana regresaron a la ciudad. Hoy hablaré con Alyssa y le explicaré que tenemos que separarnos, dijo Richard mientras entraban a la casa. Pero en la sala, su prometida ya estaba esperando. Alyssa inmediatamente se arrojó en sus brazos, hablando de lo mucho que lo extrañaba, lanzando una mirada despectiva a Nikki, y besó a Richard en los labios, confundiéndolo. Nikki se apresuró a ir a su habitación, pero pronto escuchó un golpe. Era Alyssa. ¿Quieres llevarte a mi prometido? Nunca te saldrás con la tuya. ¿Sabes por qué? Estoy esperando un hijo. Todo estaba bien antes de que vinieras a esta casa. Creo que te das cuenta de que eres la tercera rueda y tomarás la decisión correcta. Con estas palabras, Alyssa salió de la habitación dejando a Nikki estupefacta. 2 horas después, las cosas de Nikki estaban empacadas y ella estaba esperando un taxi. De repente, alguien tocó su hombro. Nikki escuchó una voz dolorosamente familiar. No, Richard, no digas nada.
Tengo que dejar a Alisa, ¿verdad? Soy la tercera rueda y es mejor para todos. Un niño es sagrado, nunca lo superaré, la voz de Nicky tembló. Lamento que haya sucedido así. Realmente no lo sabía, pero quiero estar contigo. No, Richard la miró a los ojos con esperanza. Lo siento, tengo que irme. Sí, no me niego a involucrarme en el desarrollo de tu empresa, pero será mejor si no nos vemos. Será más fácil para los dos. Nicky se dio la vuelta y se dirigió al taxi. Richard se quedó de pie viendo cómo el auto se alejaba y le quitaba la felicidad. Sí, podía dejar a Lisa y ayudarla a ella y al niño económicamente, pero se dio cuenta de que Nicky no apoyaría ni aceptaría tal decisión. Nicky se instaló en su apartamento que ya había sido desocupado por los inquilinos. Desde la mañana hasta tarde en la noche trabajó duro. Poco a poco fue avanzando en la solución de muchos problemas. Se cargó de trabajo para tener el menor tiempo libre posible. Richard no dejó de pensar en ella ni un minuto. A través de los trabajadores de la firma, aprendió mucho sobre Nicky y siguió su vida. Él sabía que ella era muy respetada y apreciada por todos los empleados. Estar en casa a veces era insoportable. Alisa era desagradable con él y solo el pensamiento del niño lo mantenía cerca de ella. Su boda estaba programada para el próximo mes, pero él intentó no pensar en ello. Una noche, sintiéndose particularmente deprimido, Richard decidió visitar a Brian para distraerse. La puerta de su apartamento estaba entreabierta, así que Richard decidió entrar. Cuando entró, escuchó a dos hombres gritando. Una voz pertenecía a Brian. La otra le parecía vagamente familiar. ¿Por qué intentaste volar el maldito auto? ¿Cómo pudiste siquiera pensar en hacer eso? Además, yo también podría haberme lastimado, Brian gritó. ¿Qué esperabas que hiciera? Me prometiste dinero y nunca obtuve nada. Además, todas estas inspecciones comenzaron. Llegaron hasta el fondo y, ¿quién tendría la culpa? Por supuesto, yo. Te pedí que esperaras un poco más. Él confía en mí al 100%, pero tuvimos que proceder con precaución. Después del incidente con el auto, ha estado escudriñando y controlando todo. Tuve que mantenerme bajo, Brian dijo con frialdad. Y ahora, después de todos los controles, me echarán a la calle. Alisa me dejó y está embarazada de mi hijo, pero dijo que no va a estar con un mendigo, maldijo Paul. Le tomé la palabra de que el niño era suyo. Estamos enamorados, pero el dinero lo decide todo. O me pagas ahora mismo o voy y le digo que eres un buen amigo. Richard entró en la habitación y ambos hombres se quedaron paralizados en shock. El interlocutor de Brian se volvió. Resultó ser el exmarido de Nicky. Realmente pensé que eras un amigo, casi un hermano. Richard recurrió a Brian. Lástima, dijo Richard. Esa misma noche, Richard echó a Alisa. Por la mañana, su padre llamó amenazándolo con quitarle la empresa si no cambiaba de opinión. Quítamelo. Estoy cansado de tu control. No quiero ver más de ti. Habiendo dicho esto, Richard desconectó el teléfono. Tomó las llaves de su auto y condujo hasta una dirección familiar. Nicky inmediatamente abrió la puerta. Lo siento, una tonta. Alisa no está embarazada de mi hijo y no puedo estar sin ti. Nicky se quedó en silencio y una lágrima corrió por su mejilla.